Bien, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar un domingo más y poder compartir la palabra del Señor. Este domingo terminamos la serie Aligere su equipaje y vamos a entrar en octubre a una serie llamada Utiliza tu don para bendecir a otros. Por lo menos cada uno de nosotros ha sido capacitado por un don de parte de Dios que debe de usarlo para edificar los unos a los otros. Y esto es muy importante. Dios te cambió precisamente, dice, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó todos nuestros pecados y nos capacitó para ser funcionales. Mire, los cristianos caemos constantemente en angustia, temor, depresión, desesperanza, enfriamiento en el corazón por la falta de escudriñar las Escrituras. Créanme, es una realidad. No son los años que tengas de creyente lo que te hacen sabio, fuerte en tu vida, sino la constante aplicación de la palabra de Dios y la oración en tu vida para con tu Padre Celestial. Si tan solo, hermanos, leyeras, las circunstancias cambiarían en tu vida. A estas alturas, muchos cristianos deberían de tener vidas sólidas en Dios, vidas fuertes de pensamientos concretos centrados en la Biblia. Si tan solo meditáramos en verdad en lo que dice la Biblia y no la tomáramos como una lectura superficial, nuestros pensamientos, créanme, y sentimientos estuvieran afirmados cada día. Habría el deseo de ser diferente, de pensar diferente, de ver las circunstancias a la luz de las Escrituras y confiar más en ellas. Entenderíamos que los tiempos presentes son tiempos difíciles que debemos estar preparados para cada día, ya que el Señor viene en cualquier momento. Créanme. Pues su venida está más cerca, dice la Biblia, de cuando creímos en esa parte. Y no habría deseo, en verdad, de abandonarlo todo, de dejar que las circunstancias nos envuelvan, nos ahoguen, a tal grado que empezamos a deslizarnos y empezamos a actuar como el mundo vive constantemente. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y tal vez a mucha gente hoy en día no le ha caído el 20 de lo que dice la Biblia, la realidad de la Biblia. Ya que a veces estamos tan sumergidos en el mundo, créanme, que no sabemos diferenciar entre una vida cristiana y una vida mundana prácticamente. El tema que hoy vamos a desarrollar se titula Céntrate en la Biblia, no en las circunstancias de la vida. Tienes que centrarte de aquí en adelante en lo que dice la Biblia, lo que está mencionando el Señor, no en tus circunstancias, no con lo que estás viendo. Pero, ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo escribe a un joven llamado Timoteo hace más de 2000 años, en esa parte. ¿Me puedes voltear esta, por favor? Hace más de 2000 años, y lo invita a que esté prevenido ante las cosas que van a pasar y que no tenían que agarrarlo desprevenido en ningún sentido. Busquen en su Biblia 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Es interesante, hermanos, fíjese, Pablo tenía deseo en su corazón de transmitirle a Timoteo. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas iban a cambiar mucho, mis hermanos. Y fíjese, y tal vez no lo percibimos así, pero la maldad está multiplicándose cada día. Ahora, esto no es algo nuevo. El Señor lo dijo hace mucho. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fíjese que así pasa. Ya empiezas a actuar de una forma diferente. Actúas conforme el mundo actúa. Ya no actúas en base al amor. Tu amor se enfría al ver todas las situaciones que están pasando en tu casa, en tu familia, en diferentes lugares, en trabajos. Aún vamos a ver algo muy fuerte dentro también de la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Mire, con las enseñanzas falsas hoy en día y la pérdida de valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva. La pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. El pecado, en verdad, hermanos, enfría el amor a Dios precisamente y por los demás. Sobre todo cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en verdad en lo que dice la Biblia. Hay cosas que voy a explicar cómo le puede doler a usted lo que está pasando. Pero usted tiene que formarse un criterio ya bíblico en su mente de que todo esto son principios de dolores y todo esto tiene que pasar antes de que el Señor venga, que en cualquier momento nos vamos. Se supone que la iglesia, hermanos, está precisamente para marcar una diferencia de amor,
día con día. Y tenemos que marcarla. ¿Por qué? Porque San Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. No somos un club social. No somos una iglesia donde venimos, solamente observamos. Fíjense que una ocasión nos fuimos con mi familia al cine. Y era una buena película, pero al final yo me puse a pensar, al ver toda la gente que estaba ahí, que ni conozco. Y dije, a veces sucede en la iglesia, y más en iglesias muy grandes. Vas, ves el show, la película, porque hoy en día, perdónenme, pero están presentando un show antes que explicarte la Biblia. Están más preocupados por tener una escenografía que te capte la atención antes que la palabra de Dios, en esa parte. Y créanme que a veces es complicado, pero tenemos que hablar la verdad. Nos van a tildar a veces como de locos a nosotros los pastores cuando hablamos la verdad. No, ese pastor es muy duro. ¿Por qué? Porque hay oídos tan blanditos que solamente quieren escuchar lo agradable al oído. Y fíjense que es interesante. Cuando fuimos al cine le decía a mi esposa, oye, esto es como la iglesia. Mucha gente podemos ir a escuchar, vemos el show, salimos y seguimos igual. Pero no conozco a nadie, no saludo a nadie, no me relaciono con nadie. Y sabe, eso es un peligro. Y aquí quiero llevarte a que consideres 3 pensamientos que deben ser parte ya de tu vida. Primer pensamiento que debe ser parte de tu vida. Enfrentemos la realidad. Estamos en tiempos peligrosos. Y tal vez no nos ha caído el 20. El apóstol Pablo escribió estas palabras a este joven llamado Timoteo. Y él debía estar preparado, ya que vería algunas actitudes notorias en muchos de los supuestos cristianos, de los creyentes. Iba a resaltar y da una serie de 18 actitudes que vamos a ver dentro de las iglesias. Y es muy fuerte. Voy a ir explicando cada una de ellas para que nos demos cuenta que el problema que Pablo está hablando no es fuera, lo vas a tener dentro, Timoteo. Y tienes que estar preparado para esto. Porque Timoteo era un pastor joven. Un pastor que a veces no se la creía lo que Dios le había dado en ese sentido. Versículo 1, por favor, al 4, vamos a ver. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, Pablo dice a Timoteo que debe estar preparado en 3 cosas. Primera, debes saber esto. No pienses, dice, que los problemas que ahora tienes en Éfeso van a desaparecer, Timoteo. Porque situaciones semejantes y aún más difíciles van a caracterizar en los tiempos que vivimos. 2, en los postreros días. Esto se refiere no solamente al tiempo de Timoteo, sino al tiempo venidero, este tiempo que está pasando, ¿sí? Y 3, vendrán tiempos peligrosos. Peligroso es un vocablo que puede significar también difícil de soportar o de resolver o violentos. Y hermanos, el versículo 1 enseña precisamente que los creyentes deben ser realistas y no optimistas. ¿A qué cosa? En cuanto a las condiciones que vendrán aún dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Y es una realidad, esto. Es posible que haya alivio en ciertas épocas, pero volverán las partes difíciles y dificultades. En estos tiempos los creyentes no sabrán qué hacer porque será una época muy asombrosa. Y en el versículo 2 comienza con la descripción de los tiempos peligrosos en la iglesia. Las personas, fíjese, son la causa, no las circunstancias, ni las estructuras, ni aún los enemigos de afuera. Tampoco se debe a una conducta escandalosa, sino a las actitudes personales que brotan en el corazón del dominio de la naturaleza pecaminosa, que no han sido regenerados o cambiados. Pablo señala 18 características aquí de estas personas. Y las ideas son, créanme, son feas y reprochables, hermanos, pero se debe considerar las implicaciones de cada una. Veamos el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de hombres no está diciendo solamente el género masculino. Está hablando de personas. Pero la palabra clave aquí es habrá. ¿Dónde, Timoteo? ¿Dónde, Pablo? Afuera no, dice Pablo, adentro de la iglesia. ¿Qué habrá? Dice, personas amadoras de sí mismas, egocéntricas.
centradas en ellas mismas, solamente viendo por ellas. Avaros, que aman el dinero, les interesa más el dinero que en verdad la vida espiritual. Vanagloriosos, se jactan de sí mismos, de sus logros, de todo lo que han hecho. No toman en cuenta a Dios en ningún sentido. Soberbios. Y fíjense que esta palabra manifiestan arrogancia y son abusivos en el trato para con los demás. Abusan de la gente. Una soberbia increíble. Y dice aquí, esta prepotencia lógicamente los lleva a menospreciar y acusar a los demás. Y característica que se ve en las palabras blasfemo, o sea, calumniadores. Que se relaciona mucho. Desobedientes a los padres. ¡Wow! Es interesante esta palabra, fíjese. Y aquí se relaciona precisamente con ingratos y también sin afecto natural, lo que dice el versículo 3, que lo voy a explicar ahorita. Ingratos, no son dados a agradecer lo que Dios ha hecho. Ni aún para con sus padres son agradecidos. Son personas precisamente desobedientes a los padres. No se sujetan a la ley de Dios. Saben todo, creen saber todo, son sabios en su propia prudencia, pero no obedecen ni a Dios ni a los padres en ningún sentido. Impíos, sin devoción, y puede referirse a no ser devoto a Dios o a los padres, no lo respetan en ningún sentido. Ahora, sin afecto natural, esto es algo fuerte. Fíjese, no tienen ninguna clase de sentimientos nobles hacia nadie. No importa que seas papá, no importa que seas la mamá, no importa si te pueden dañar, no importa si pueden lograr hacer algo para ellos mismos, no les importa si dañan a la gente, de verdad. Así está hoy en día, hermanos, la situación en muchas iglesias y en muchos hogares. Hijos desobedientes, sin afecto natural, que no les duele lo que puedan pasar los padres, lo que están viviendo. Pero estos son tiempos peligrosos y tenemos que ser optimistas. Es la realidad de la vida lo que estamos pasando. ¿Saben por qué no nos damos cuenta de esto? Porque no leemos la Biblia. Porque no estamos sumergidos en ella. Estamos sumergidos más en el mundo de tal manera que pensamos que estamos bien. Pero resulta que no es así. No estamos leyendo aquello que nos puede prevenir. Y te vas a dar cuenta de algunos pasajes que vamos a tocar de lo que está sucediendo y la gente no lo quiere aceptar. Y no lo acepta porque no están considerando lo que Dios viene. En cualquier momento el Señor va a venir por nosotros. Fíjese, todavía no menciona. Implacables, irreconciliables. Es posible que estas 5 expresiones tengan que ver con las actitudes de los hijos hacia los padres. Y representan una desintegración familiar. No les importa la unidad familiar, créanme, en ningún sentido. No les importa, no tienen ese afecto. Y dice también, es una descripción muy triste de la distorsión de los afectos y la lealtad familiar causada por el egoísmo y la rebeldía de las personas que no fueron encausadas en los caminos del Señor. Aquí entra el deber de los padres. Que tienes que encauzar a tus hijos en las cosas de Dios. Calumniadores, se refiere a los que hablan mal de otros, especialmente a sus espaldas. Intemperantes, son personas disolutas, libertinas, crueles. De aquí se deriva la palabra brutales, feroces, indomables, son sinónimos de la palabra crueles. Aborreceros de lo bueno, tienen una agresiva inclinación al vicio descrito. Aborrecen lo bueno y se deleitan más en lo malo. No les puedes decir nada. Porque todo para ellos lo malo, para ellos es bueno. Por eso dice la Biblia, hay de los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. El ay es una advertencia de que viene algo fuerte. Traidores, inclinados a la traición. Impetuosos, atrevidos, imprudentes, precipitados. No tienen prudencia en ningún sentido. Hablan por hablar, precipitados, lastiman, dañan. Infatuados, tienen la idea de inflados por su propia importancia. Esta palabra vuelve a enseñar el pecado de orgullo y de soberbia con la cual comienza la lista. Y hermanos, el orgullo y el egoísmo son la raíz de todos los otros males porque niegan el señorío de Dios sobre sus vidas. No están controlados por Dios.
no estás controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no los llena. Y que la palabra llenura es controlar nuestras vidas en esa parte. Ahora, ¿les parece duro esto, lo que dice la Biblia? Pero es la realidad. Es la realidad. Yo prediqué este mensaje hace muchos años en una forma diferente, en la iglesia en Ensenada, y yo me quedé sorprendido. Dice, no, que esto no puede estar pasando en la iglesia. Robero, despierta. Va a pasar. Y aún de aquellos que se dicen cristianos o familias que son cristianas, van a ser traicioneros. Van a ser crueles. No les importa la familia, no les importa nada. Van a dañar sus vidas. Y esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Te asusta? No debe asustarte. ¿Qué tienes que hacer? Estar prevenidos. Nosotros hemos tenido que poner límite y decir, ¿sabes qué? No, aquí ya no los traspasas. Lo siento. Pero si me odias por la causa de Cristo, y si me odias porque estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere, es tu problema. Y quieres vivir tu cristianismo a tu manera, es tu problema. Pero yo voy a vivir conforme Dios quiere. Y si esto implica que en verdad me tengas que dejar, pues adelante. A mí no me estás dejando, el que estás desechando es a Dios. Y tenemos que hacer esa parte, hermanos. Mire, amadores de los deleites son personas que no están controladas por el Espíritu Santo, sino que buscan lo suyo en vez de la gloria de Dios. El amor se manifiesta, ¿cuándo, hermanos? Cuando se busca el bienestar de otras personas, no el de uno mismo. Pues es su problema. No. Es cuando buscamos el bienestar. Créame que al estar a veces en consejerías, parejas que deciden definitivamente destruir sus vidas, ¿cómo causa dolor? Si piensa usted que como pastor no me duele como no tiene idea. ¿Y sabe por qué? Porque no están pensando ni en los hijos. Están pensando en sí mismos. Mi felicidad, tu felicidad está en ellos, en tu esposa, no fuera de. ¿No ves el rostro de tus hijos? Yo le digo a la gente, ¿no ves en verdad esto? ¿No ves la seguridad que puedes transmitirle y darte cuenta de lo potente que pueden ser en las manos de Dios y tú guiándolos? Es tremendo, hermanos. Mire, algo que te llamará la atención de estas personas y que debe de estar prevenido es lo siguiente. No hay congruencia en lo que dicen y hacen. Así de sencillo. Fíjense lo que dice Pablo, versículos 5 al 7. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo, a estos evita. ¿Qué está diciendo? Sácales la vuelta. Ahora, ¿cómo los vas a identificar? ¿Cómo los identificas? Por sus actitudes. Pueden venir el domingo muy entregados y esto, pero son otra cosa. En verdad, no buscan la unidad, buscan la desunión. ¿Y qué dice Pablo? Sácale la vuelta. Fíjense, la Biblia es muy clara. Cuando Pablo les habla que se aparten del mundo y que salgan de un mundo de fornicación, todo eso, le dijo, miren, yo les escribí, no para que no se junten con esa gente, sino que hablen con ellos, les testifiquen. Pero más bien les escribí para que no se junten con aquel que diciéndose hermano fuera fornicario, adúltero, ladrón, esto y esto. Dice, aquel que se dice y no hace, ni te juntes con él. Porque hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales esta es una realidad de lo que está pasando. Es interesante esta parte, fíjese. Que tendrán apariencia de piedad. Y posiblemente lo que dice el versículo 5 no es lo más sorprendente. Hasta aquí Timoteo podría asumir que esas personas representan el carácter y comportamiento de la sociedad en general. Pero dices, ¿dentro de la iglesia? Sí, Timoteo va a suceder. Y tienes que estar preparado. Y vas a identificarlos. Y tienes que evitarlos. Porque así no nos comportamos nosotros. Sin embargo, hermanos, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, son personas que profesan ser cristianos, quieren que otros los vean como personas devotas a Dios. Se preocupan mucho, ¿sabe qué? Por la imagen. Cómo la gente los ve, pero no se preocupan en las cosas que hacen.
Me preocupa cómo me ves. ¿Por qué dices eso? No, es que no te preocupes por qué lo digo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que lo diga? Y es interesante, pero su carácter interno, su conducta niega la realidad y el poder de su profesión de fe. Podemos, por ejemplo, venir cada domingo, ¿no? Y estar involucrándonos en alguna actividad y esto, pero si nuestro corazón no ha estado cambiando, o no estamos odiando el pecado, o tenemos actitudes todavía contrarias, tenemos que ver si realmente estamos sujetos al señorío de Cristo, día con día, mis hermanos. Y es posible hacer todo eso, créame, activismo, sin un corazón en verdad sometido a Dios y sin la conducta en la familia y las relaciones interpersonales sean dominadas por nuestro carácter. En los versículos 6 y 7 podemos observar dos métodos, fíjense, que utilizan los falsos maestros, porque a eso va Pablo, y el tipo de personas que buscan para engañarlas. Es interesante, hermanos, lo que está sucediendo. Pero, ¿qué clase de personas y qué tipo de personas busca un falso maestro? Versículo 6 dice, porque estos, los falsos maestros, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, deseos malos. ¿Ok? Ahora, cuando habla de mujercillas, no habla de mujeres pequeñas. Habla precisamente de mujeres, ¿en qué sentido? Son débiles moralmente, ¿sí? Porque cargan la culpabilidad. Pero Pablo, fíjense lo que habla esta parte, cargadas por diversas, fíjense, por diversas concupiscencias. Ahora, ¿cómo se meten estos hombres? Es interesante lo que dice el pasaje. Pero buscan las horas en las cuales no está el marido. Saben que son mujeres vulnerables, con tantos pecados, que quieren buscar libertad, pero no la hallan debido a que les ofrecen una falsa esperanza. ¿Ok? Y fíjese, es interesante. Tal vez evitan las horas en que el esposo está presente. Satanás, ¿qué hizo? ¿Cuándo usó el tiempo para llegar a Eva? ¿Se acuerdan? Estaba sola. Vulnerable. Le presentó una tentación con una oferta increíble. ¿Qué hizo? Cayó. Entonces, ¿la culpa es de la mujer? No. ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste, Señor. ¿Es la culpa de la mujer bíblicamente? No. ¿Quién tenía que estar ahí? Adán. ¿Qué andaba haciendo Adán? No dice la Biblia. Pero tenía que estar ahí. Y en una decisión así, tenía que consultar lo que Dios había dicho. No lo hizo. Lo ignoró por completo. Esa es parte de la caída, pero también parte del plan redentor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Mire, Satanás usó esta estrategia. Los falsos maestros aprovechan las debilidades y necesidades emocionales de las mujeres para encontrar tierra fértil para sus enseñanzas. Y así se introducen. Es triste, hermanos, fíjense cuando en verdad una persona cae en pecado. Pero estos maestros se dan a conocer inmediatamente, porque buscan el lado vulnerable en esa parte. Y hay que cuidar todo eso. El falso maestro va a llegar en una forma de sacar provecho, de servirse a sí mismo y de seguir sus propios deseos y sus propias concupiscencias. ¿Ok? Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo. ¿Quiénes? Estas mujercillas. Nunca llegan al conocimiento de la verdad de Dios. Y dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Son débiles moralmente porque cargan con la culpabilidad de muchos pecados que han cometido. Luchan con una variedad de impulsos que podrían ser la ambición, la inmoralidad, la búsqueda de placer, las riquezas, el estatus social. También les falta estabilidad intelectual porque buscan continuamente nuevas ideas sin llegar a la convicción precisamente de lo que es la verdad. No es el amor por la verdad, sino lo novedoso, lo que las motiva a escuchar. Por eso son presa fácil, guiadas por sus propios sentimientos, por sus emociones. Y los versículos 6 y 7 llevan al creyente a evaluar su propia vida, hermanos. Realmente, ¿qué es lo que nos guía?
¿Nos guía el sentimiento o nos guía la convicción, la verdad? ¿Sabe que hay mucho cristiano sensual hoy en día? Guiado más por sentimientos, como yo me siento, como yo me vea, antes que una convicción. Pastor, es que ya no siento a Dios. Y no se trata de sentirlo, Dios es real. Dios es omnipresente, no lo veo, pero sé que está aquí. Pastor, es que ya no siento su amor. Ah, caray. Pues dice la Biblia que Dios es amor y es un absoluto. Y su amor no se pone en discusión. Cuando empezamos a guiarnos por los sentimientos, ¿sabe por qué es? Porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia. No estamos enterados de la verdad de Dios. Por eso me encanta ese salmo y es mi preferido. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido, Señor. Cuando tomas la Biblia en verdad dices, Señor, estoy pasando por esto. Tal vez no siento tu presencia, pero tú eres real. Tal vez no siento tu amor, pero son mis sentimientos lo que se está anteponiendo antes que la verdad de lo que dice la Biblia. Dios es amor. Así de sencillo. Por eso veamos este ejemplo que Pablo utiliza. Versículos 8 y 9. Su pecado es manifiesto inmediatamente. De estas personas, hermanos. Fíjese. Y pone un ejemplo aquí de los dos prácticamente hechiceros que quisieron disputar contra Dios cuando fue Moisés a hablar que dejara libre al pueblo de Israel. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. No viven por fe, no saben lo que es la fe. ¿Qué los mueve? El dinero. No viven con contentamiento. ¿Qué los mueve? El dinero. Están reprobados en cuanto a la fe porque no saben ni lo que es fe. Viven solamente de cosas, de proyectos, de esto, pero de ahí sacan todo para sus vidas. Y miren, mas no irán más adelante. Vea la razón. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. ¿La de quién? De Janes y Jambres. La palabra insensatez significa, es fuerte, significa su estupidez será manifiesta a otros. Te vas a dar cuenta inmediatamente. Su vida no tiene nada que ver. Su vida te cuenta, dicen una cosa, pero sus hechos son otra. Y te vas a dar cuenta y vas a notar y dices, ¿sabes qué? No, este cuate solamente busca lo material. No le importa la vida espiritual de nadie. Le importa solamente enriquecerse. Él está viendo por sí mismo. No le importa a la gente. Hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias que ¿qué les ha importado más? El dinero. No importa cómo estés tú ven y aporta. No importa cómo estés. Claro que importa. Claro que importa. ¿Por qué? Porque como pastores nosotros vamos a dar cuentas a Dios de las almas de ustedes, cómo los ministramos. Y sabe una cosa, el error más grande de mucha gente hoy en día, por no leer la Biblia, es que no se fijan en el pastor, en su ejemplo. Y con eso nos ponemos el cuello, la soga en el cuello, y es una realidad, pero tenemos que tratarla. Hermanos, si la Biblia me dice que vea cuál ha sido su conducta y que imite su fe, usted tiene que poner los ojos en qué, en el pastor, cómo está viviendo. Que sea ejemplo de la Grey. Si no está siendo ejemplo de la Grey, ¿usted va a seguir a un pastor así? No. ¿Y por qué la gente lo sigue? ¿Y sabe cuál es la frase que utilizan? No, pues yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Y aquí se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. Se predica lo que quiere escuchar la gente. No se predica la palabra de Dios. Y ese es el problema. Como decía Charles Spurgeon, hay muchos payasos alimentando las cabras hoy en día. Y debemos de ser muy, muy receptores a esa parte. ¿De qué? De que estamos viviendo los tiempos difíciles, hermanos, los últimos tiempos. Y está pasando. Cuando te enteras igual de otros siervos que están cayendo, es feo, pero es una realidad. Porque nunca buscaron. Yo admiraba a un pastor, créanme. Hasta que empecé a ver la soberbia tan grande que tenía.
Y cómo no quiere escuchar a nadie, que dije, ¿sabes qué? Otro más. Otro más. Empezaste bien. ¿Qué sucede? Pero resulta, que nunca empezaron bien. Simplemente salió a relucir lo que había en el corazón. Yo le hacía una pregunta una vez a un hermano. Decía, oye, pero si empezó bien. No. Es la parte que nunca te muestra. Y la que nunca te muestra Satanás. En apariencia van bien las intenciones. Todo ves que va avanzando. Pero tarde o temprano sale la realidad del corazón. Tarde o temprano sale la realidad. Y esto lo muestra. ¿Y por qué sale? Porque Dios te muestra que nunca estuvieron en Él. Así de sencillo. Pero es una realidad que estamos viviendo, hermanos. Mire, no ir más adelante. Cada generación de personas, hermanos, que resisten la doctrina son precisamente porque no aceptan la Biblia como la autoridad definitiva, sino que la sustituyen con las tradiciones y dogmas de un organismo eclesiástico. Segundo pensamiento que debe ser parte de tu vida es que si vas a vivir dignamente para Cristo, tendrás oposición de todas partes. ¿Te gusta esto o no? ¿A quién le gusta la oposición? No, pastor, es que el cristianismo debe ser todo, que decimos, hojuelas sobre miel, ¿verdad? ¿Es así? No, mis hermanos, no es así. Vas a tener oposición. ¿Debes estar preparado? Sí, versículos 10 al 13. Y tal vez te parezca sorprendente, pero aún dentro de tu familia, hermanos, vendrá esta oposición o persecución. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 39, nos menciona esta realidad. Mire, el Evangelio une, pero el Evangelio también desune. Es la realidad. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Aquellos que lo hemos pasado, hermanos, de verdad, agradecemos a Dios, porque si no fuera por lo que dice la Biblia, estaríamos abajo, en un mar de lágrimas. Yo amo a mi familia, como tiene una idea, pero también tuve que decirle a mi familia no a muchas cosas. Dice el versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque estaban esperando un gobierno, un reino que lo liberara del gobierno romano. Y le dijo, ¿sabes qué no? Mi reino es espiritual. Por eso lo rechazaron. Y vean la razón. Porque he venido para poner en disensión al hombre, ¿contra quién? Su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿qué? ¿De dónde? De su casa. Ay. No me gusta. ¿Le gusta esto a usted? Pero es la realidad bíblica. Es la realidad bíblica. ¿Qué va a hacer usted ante estas verdades? ¿Se va a poner a llorar? ¿Ya no va a querer nada con el Señor? No. Usted fue elegido. Déjame decirle algo. Cuando yo vine al seminario a estudiar, mi madre en ese entonces estaba muy molesta conmigo. Porque, pues, ¿cómo que me iba a estudiar al seminario? Y me dijo hasta lo que no, hasta me maldijo, siendo creyente. Cuando yo estaba en el seminario, tenía como 4 meses, sucede un caso fuerte en la familia. Me dice, tienes que regresarte, tu hermano se metió en un problema. Y tienes que estar aquí tú. Dije, mamá, es que no puedo. ¿Cómo que no? Y saben que tomé la decisión de hablar, me hablé con el maestro, estaba en mi módulo de vida de Cristo, le dije, ya no lo voy a terminar, me voy a mi tierra. ¿Por qué? Porque pasó esto. Dice, mira, Romero, estar en un seminario y ante un llamado de Dios es un privilegio. Si tú vuelves atrás, no eres digno del Señor. Piensa lo que vas a hacer. El que hizo las cosas fue tu hermano. El que hizo esto fue tu hermano. Tú no. Dios te está llamando a ti. Esa noche tuve que doblar mis rodillas y decirle al Señor, en verdad, yo no quiero irme. Yo quiero obedecer. Está pasando esto. Tú indícame, Señor, si es lo correcto.
Dios puso tanta paz en mi corazón que simplemente en la mañana dije, no me voy. Le dije a mi maestro, mamá, lo siento, no me puedo ir. Tengo que obedecer a Dios. Él tiene que pagar sus consecuencias, yo no voy a pagar por él. Y entendí que tenía que despegarme de todas esas cosas. Y fíjense, por eso Jesús dice inmediatamente, no es aborrecer tu familia, es poner tus prioridades en alto y decir, no Señor, lo siento, no quiere nada con el evangelio, pues lo siento, pero yo tengo que seguirte. Y dice el Señor, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué le dijo un joven? Señor, permíteme, por favor, ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Y si no conoces la Biblia y el contexto, dices, ay, qué gacho el Señor. Y iba con el funeral ahí y no lo deja enterrar. Oye, espérate, que falta de sentimiento, Señor. No, ¿qué le estaba diciendo al joven? Señor, permíteme ver morir a mi padre. Y cuando muera, pues yo te sigo. Estaba poniendo condiciones. Otro le dijo, Señor, permíteme ir a despedirme de mi familia porque la amo mucho y me duele. Dijo, no, el reino de Dios surge. Eso es a lo que el Señor se refiere, a las prioridades. Y mire, y dice, y el que no toma, dice, su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así de sencillo. ¿Qué es tomar tu cruz? Bueno, yo ya tengo mi cruz. Es que mi esposa se apellida Cruz. Ya me eché una cruz en sota y encima. No. Déjame decirle algo. ¿A qué se refiere esto? Es negarte cada día a vivir para ti y vivir para Cristo. Por eso enseguida fíjese lo que dice. El que haya su vida, la perderá. ¿Qué es hallar tu vida? Es vivir a tu manera. Y que piensas, no, es que son mis proyectos, mis planes, Dios no está incluido. Dice, vas a perder todo. Todo lo vas a perder. Pero fíjense qué interesante. Aquí viene la frase, ¿ha escuchado la frase usted? Perder para ganar. Usted pierde en el reino, cuando entra al reino, pero lo gana todo. ¿Sí sabía eso? Por eso dice inmediatamente, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí empiezas a hallar tu vida. Tiene sentido tu vida. ¿Tú crees que Dios frustró mis planes? No, los ha cumplido en muchos aspectos, pero mis planes puestos en Él. Mi vida yo he sentido, la encontré. Si me hubiera regresado, ¿a qué me hubiera regresado? Hallar mi vida, la hubiera perdido. Hubiera estado frustrado. Pero en Dios todos sus planes se cumplen. Mire, inmediatamente Pablo da instrucciones para que se centre su vida en un ejemplo digno de seguir e imitar. Versículo 10 al 11. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, lo que yo me fui enseñado, Pablo, Timoteo. ¿Quién instruyó a Pablo, hermanos? Los discípulos de Cristo. Y fíjese, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, no las dejo fuera, como las que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y mire lo maravilloso, ¿qué dice? Y de todas, ¿qué? La vida cristiana a veces va a sufrir esto, persecución. La memoria, hermanos, es un instrumento en las manos de Dios para instruirnos, sean negativas o positivas. Las experiencias del pasado deben hacernos más sabios. En este pasaje Pablo recuerda a Timoteo dos eventos de su vida anterior que al pasar de los años habían influido en su existencia. En primer lugar, Timoteo debía recordar los sufrimientos de Pablo, que Pablo había tenido en Antioquía, Iconio y Listra, y en su primer viaje misionero, en el versículo 11. También debía recordar acerca de la influencia que había recibido de su madre Eunice y su abuela Loida, quienes le habían enseñado las escrituras del Antiguo Testamento. Fue instruido por ellas plenamente desde su niñez. Así es la vida, hermanos, la vida cristiana. No hay atajos hacia el sufrimiento. ¿Usted quiere evitarlos? ¿Usted quiere evitar todo sufrimiento? No se puede. Una ocasión una alumna en el seminario que venía de una iglesia en México dijo,
pues a mí no me gusta sufrir y yo quiero ser misionera. Y yo sé que Dios me va a poner en un lugar donde yo no sufra. Yo dije, no le quise amargar la comida, créeme, estaba bien rico el chilaole que estábamos comiendo. Dije, no se la voy a amargar. Pero al final sí le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Me llamó la atención lo que acabas de decir. Te voy a dar un consejo. Ve a tu cuarto, empaca tus cosas y regrésate a tu casa. ¿Pero por qué me dices eso? Se enojó. Porque tú no estás para ponerle condiciones a Dios. Estás para someterte a las condiciones. No duró ni 2 meses y se regresó a su casa. Yo que no podía con lo que Dios le había dado. No, Dios no le había dado eso. No quería sufrir. Y hermanos, veamos el pasaje número 12. Por favor, leámoslo en voz alta todos. Y también, dice, todos los que quieren ¿qué? Vivir. ¿Padecerán qué? Persecución. ¿Dónde está el engaño de Dios? ¿Quiere usted vivir agradando a Dios? Dice, ok, vas a recibir persecución. ¿Vas a marcar una diferencia? Vas a recibir persecución. Sobre advertencia no hay engaño. Exactamente. Dios te dice sobre advertencia, no hay engaño. No, pero no me gusta la vida cristiana así, pastor. No, pues entonces, mijito, no le entres. Jesús nunca engañó a nadie. Le dijo que todo aquel que quiera servirle tenía que ver, le puso 2 ejemplos. Uno de ellos, ¿cuál? Una persona que va a hacer una edificación. ¿Qué hace primero? Calcula para ver si va a poder acabar. Si no, se van a burlar de él. Otro que va con un ejército de 20,000 cuando tiene 10,000. ¿Qué hace? Un tratado de paz, no sea que sea derrotado. Jesús está diciendo, considera si en verdad me vas a seguir a la manera que yo te digo. ¿Verdad que hoy en día eso no es la vida cristiana? ¿Seguirlo a nuestra manera? Es lo que dice la Biblia. Es una realidad. Y hermanos, el versículo 12 aclara el padecimiento que es normal en la vida de un creyente. Es lo que Pablo estaba diciendo. Los falsos maestros siempre evitarán esta parte, por eso el error se alimenta a sí mismo. Versículo 13 dice, mas los malos hombres, que habla de las malas personas, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 3, hermano, nos enseña a Timoteo que los problemas no terminarían pronto. Los enemigos irían de mal en peor, o como eran engañadores, lo que significa estafadores o impostores, seguirían progresando en su degeneración, desobediencia y engaño. ¿A qué se refiere? Que tal vez usted los vea que van prosperando y prosperando y prosperando, pero llega un punto en que se topan y vienen hacia abajo. Y eso le puede causar a usted molestia y a mí. Uy, Señor, es que mira cómo va. A ver, ¿en qué te estás centrando? Te estás centrando en las circunstancias, no te estás centrando en lo que dice la Biblia. Mas no irán más adelante. Ese es el problema, que pensamos y vemos el progreso o realmente pues la gente cómo va aumentando sus riquezas. Es que está haciendo lo malo. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Él va a pagar un día. No tengas envidia cuando el malo prospera, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos nuestra vista ahí. Buscamos otras alternativas y no en Dios. Dios no quiere que ponga la vista en cosas que no son correctas. Hermanos, si la gente hoy en día no se da cuenta del error de la mucha gente que gente profesa, es porque no lee la Biblia. De verdad. Yo estuve 19 años en una iglesia. ¿Cuándo me di cuenta de muchas cosas? Cuando yo vine al seminario. Y que este hombre se empezó a desviar horriblemente. Y cuando yo lo cuestioné, lo que hizo me expulsó de la iglesia. A mí y a mi esposa. Teníamos 3 meses de casado. No duramos ni 3 meses ya casados. Dije, ven, mira la suerte que me traes. No. Le dije, ¿sabes qué? Es que esto, Roberto, dice, ¿nunca te diste cuenta? No, le digo, porque me trataban con tanto amor. Con tanto amor que no me daba cuenta. Pero cuando ya no empecé a encajar en sus planes, fue cuando te tienes que ir. Pero agradezco a Dios. Agradezco a Dios porque salgo de ahí y ¿sabe una cosa? En Ensenada iniciamos una obra nueva.
Igual que acá me pasó. Yo quería tomar un descanso de 3 meses, Dios no me lo permitió. Allá era de 1 año, quería 1 año. Y le dije a mi esposa, no quiero nada con cristianos, no quiero nada con pastores, no quiero nada con la iglesia, me voy a tomar 1 año. Perfecto, tómatelo. Pero me dijo mi esposa, solamente dime que Dios qué te ha hecho. Nada. Entonces, ¿dónde está tu llamado? Irrevocables son los dones, el llamado de Dios. Dice, no puedes olvidar lo que Dios te ha dado. Y no pasó un mes cuando empezamos la iglesia bíblica allá en el centro. 5 años estuve de pastor en esa iglesia, antes de venirme a Puebla. Hermanos, tenemos que ver la realidad de la Biblia. Veamos entonces el tercer y último pensamiento que debe ser parte de tu vida. Y es que la palabra de Dios te salvará de caer en estos errores. Pablo aquí da un consejo excelente a Timoteo para que lo tome en cuenta y él dice, persiste en lo que se te ha enseñado de la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Quién aprendió? De su abuela y de su madre, desde el principio. ¿Sí? También debía recordar, hermanos, dónde empezó esa enseñanza. Desde el hogar. Desde el hogar. Y era una buena enseñanza basada en la palabra de Dios. Ya que esta enseñanza del Antiguo Testamento, ella es la fuente de sabiduría. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe en Cristo Jesús. El autor aquí continúa el tema de las Escrituras, explicando por qué son capaces de hacer sabios para salvación. Y precisamente para no caer en esos errores. ¿Por qué caemos en errores constantemente, hermanos? De falsas doctrinas. Por no conocer de Dios. Por no conocer de Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? Leyendo la Biblia. Les he platicado que tengo una hermana que trabajó en un banco. Yo le decía, oye, güera, ¿cómo identifican ustedes un billete falso? Es que nunca lo vemos. ¿Cómo? ¿No? Vemos el billete verdadero y todas sus características. De tal manera que cuando llega uno falso, así lo identificas. ¿Por qué la gente no identifica hoy las falsas doctrinas? ¿Por qué no lee la Biblia? De verdad. Y se vuelven cristianos sensuales, guiados bajo sus propios sentimientos, no bajo lo que Dios dice, mis hermanos. Fíjense, las Escrituras nos preparan. Y también le hace referencia que al aplicarla, maduras y te capacita para toda buena obra. Versículos 16 y 17 le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada directamente en hombres que fueron controlados por el Espíritu Santo. Los hombres no escribieron lo que quisieron, escribieron lo que Dios les dijo. Ay, sí, pero la Biblia la escribieron los hombres, sí, pero controlados por el Espíritu Santo de Dios, no por ellos mismos. ¿Y para qué es útil? Dice, ¿y útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Las Escrituras nos preparan para toda buena obra. En primer lugar, son útiles para enseñar. Y hemos visto que una de las responsabilidades de Timoteo era transmitir las sanas palabras de la Escritura. Segundo, para redarguir. Y está bien en un término que es de la palabra reprochar, traer convicción de pecado en nuestra vida. ¿No le ha pasado a usted que está leyendo la Biblia y dice, ¡ay, está bien duro esto! Si usted es como aquel que quiere solamente escuchar lo agradable al Señor y dice, Señor, de verdad, hoy sí voy a cumplir lo que me dices. Quiero escucharte. Pum, abre la Biblia a la mitad. Dice, ay, Judas se ahorcó. Ay, no, está muy feo. Voltea y no, haz tú lo mismo. No. Sí. Y otro, lo que tengas que hacerlo ya, no. Pues no va a suceder nada. Así no son las cosas, mire. Tercer lugar, son provechosas para corregir, significa hacer recto, enderezar a una persona. Y la última expresión, instruir en justicia, esto significa encauzar en el camino correcto, como hacen los padres con los niños a través de la disciplina. Y en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre, fíjese, sea
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto significa completo o capaz, y en contraste con lo incompleto, mi hermano. Definitivamente. Eso hace la Biblia en tu vida. Entonces, ¿te hace algún daño? No. Al contrario, te hace sabio plenamente. Fíjese, el apóstol Pablo le menciona a su discípulo amado en la primera carta a Timoteo, en capítulo 4, versículo 15. Ocúpate de estas cosas. ¿De qué? De enseñar la Biblia. Y fíjense el resultado. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cómo te das cuenta que una persona, yo te pregunto, ¿cómo te das cuenta que una persona ha crecido espiritualmente en su vida? ¿Cómo? Su forma de pensar. ¿Qué más? Sus acciones. Sus palabras. ¿Cómo convive con su alrededor? Exactamente. ¿Cómo te cambia la Biblia? Y ha madurado. Así que, hermanos, precisamente, fíjese. Pero una persona sensual mostrará las características mencionadas antes, las cuales causarán división, disensión, dolor, molestia, antes que bendición a la vida de la iglesia. Conclusión. Cuidado. Si no estás percibiendo los tiempos peligrosos es porque vives igual que el mundo. 2. Si quieres vivir libre de conflictos y oposición, entonces no estás hecho para la vida cristiana. Aquí tienes que tomar una decisión. ¿Quieres vivir libre de conflicto? Señor, pues no se hizo la vida cristiana para todos. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá ¿qué? Persecución. Si a mí el maestro, dice el Señor, me lo hicieron, esperen ustedes lo mismo. No, Señor, es que no, esa parte, pues sin modo. Y por último, la Biblia no es un libro de historias. La Biblia es tu manual de vida. Tienes que tomarlo así. Jamás te va a defraudar. Una de las palabras que he estado meditando mucho en la semana es: Señor, no sea yo avergonzado. ¿Qué estaba diciendo David? Señor, me he atrevido a confiar tanto en ti que no quiero ser avergonzado. Tú responde, porque tú eres mi Dios. Y así es Dios, hermanos. Dios nunca te avergüenza. Lo que Él dice lo cumple. Jamás te va a dejar en mal Dios cuando tú estás viviendo para Él bien. Así que, ¿estás pasando por alguna situación difícil? Bueno, tienes que entender que todo esto lo dice la Biblia. Y tienes que preparar tu corazón. El Señor viene pronto. Hermanos, con todo lo de mi corazón, un día dije, pues es que, familia, si ustedes no quieren, que Dios lo bendiga, pero mi relación con Dios es personal. Yo quiero irme con el Señor. Y perdón, pero si ustedes se quedan, yo no voy a dar cuentas a Dios de ustedes. ¿De quién tengo que dar cuentas? De mi primer ministerio, que es mi familia, y el segundo, la iglesia. Pero si ellos no quieren, que Dios los bendiga. Descansa nuestro corazón. Hermanos, cuando estemos allá gozando con el Señor, ni vamos a voltear a verlos a ellos. Es verdad. Cuando uno muere en Cristo, allá está el del cielo viéndonos, ni lo pelan. De verdad, la Biblia no dice eso, no lo toman en cuenta, están gozando con el Señor. Y es que se lo llevó el Señor porque estaba un ángel, ¿no es cierto? El Señor tiene millones de ángeles. No lo necesita, no nos necesita a nosotros. ¿Quién lo necesita? Nosotros a Él. Espero que usted día con día necesite del Señor. Y vaya preparando su corazón, hermanos, esto va a pasar. Esto va a pasar y está pasando. Duele, sí, pero Dios pone cada convicción de que vengo en breve. Dice: el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese. El que es inmundo, siga su inmundicia. El que es impuro, siga haciendo eso. He aquí, vengo pronto en mi galardón para darles conforme a sus obras. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día que nos permites estar delante de tu presencia, gozando, Señor, y escuchando tu palabra. Sé que no es fácil, Señor, pero lo dijo, dura es tu palabra. Padre, ¿quién la puede resistir?
Y tú le dijiste, ¿ustedes también me van a abandonar por esto que les he dicho? Pero Pedro te respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es verdad, en ti está todo, no necesitamos más, Señor, tú eres nuestro Dios. No busquemos otro Dios, Señor, porque no lo hay. Eres el único, fuerte y celoso, y el único que nos puede ayudar, y el único que nos puede consolar, y el único que nos puede bendecir a través de tu palabra y a través de la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por prepararnos, y gracias porque queremos estar preparados como iglesia para cuando tú vengas. No vienes por una iglesia numerosa, lo dice tu palabra. Vienes por una iglesia sin mancha ni arruga delante de tu presencia. Que nos halles haciendo así lo correcto delante de tu presencia. Que cada día, Señor, busquemos más de ti. Que no haya entre nosotros un corazón engañoso, un corazón con envidia, un corazón divisor, un corazón que en verdad, Señor, pueda dañar a tu grey. No lo permitas. No permitas esto, nada más. Queremos ser un reflejo, en verdad, del inicio de la iglesia, con tanto amor y no contaminada por el mundo. Te bendecimos y te exaltamos y te damos alabanza por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.